Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Espiritualidad Yoruba. Un saludo de este que te está hablando, Paco Aguo y Fasaki. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos a un nuevo programa, como digo. Espero que hayáis tenido una semana muy buena, que estéis todos muy bien, que os estéis cuidando en estos tiempos de pandemia, de coronavirus y que en definitiva, que vaya todo maravillosamente bien. Bueno, hemos estado abordando durante un par de días, un par de programas, un tema tan interesante como Shango, desde dos diferentes perspectivas, pero al fin y al cabo, como te das cuenta, terminamos hablando de una única entidad, por así decir, una única identidad. Y también en cómo va afectando y cómo va impactando directamente a los adoradores de cada uno de los orishas o irunmoles. Bien, uno de los orishas también, irunmoles, que tanto nos han demandado, es Ogun, y ese es el tema del programa de hoy. Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Vamos a empezar directamente abordando el irunmole Ogun. ¿Quién fue Ogun? ¿Quién es Ogun? Bueno, Ogun como tal es un irunmole y es sumamente importante. De hecho, en la historia de la creación, que ya te hago un pequeño spoiler en esta temporada de programas de espiritualidad yoruba, vamos a hablar largo y tendido sobre la historia de la creación, tal y como nos los narra los mitos yoruba. Ogun fue el primer irunmole al que Olodumare le encargó la misión de hacer de la tierra un lugar habitable. Por lo tanto, el primer irunmole que vino a la tierra, que bajó a la tierra, fue Ogun, con todo su grupo. Ahora hablaremos de su grupo. Y bien, Ogun lo que pensó cuando Olodumare le dijo que tenía que bajar a la tierra a hacer de este lugar un lugar más habitable, un lugar habitable, se le ocurrió la idea de que él iba a traer madera, raíces, etcétera, etcétera. Y fue una de las cosas que él trajo. Por lo tanto, se dio cuenta al final de que no podían seguir con la misión porque no habían traído otro alimento, no habían hecho otra cosa. Entonces, claro, Olodumare al final le dio el nombre de Babaji Kijiki, significa el padre que come madera. Y fracasó precisamente porque no tenían comida y terminaron tratando de comer la propia madera que habían llevado. Por lo tanto, la historia de la creación ya te iré contando qué fue pasando, pero como te das cuenta de la importancia de Ogun en este pequeño matiz, fue el primero que bajó a la tierra. Por lo tanto, Ogun representa al creador del camino espiritual para llegar a la tierra. ¡Wow! Si te paras a pensar,
Ogún, desde la energía primordial, es aquel capaz de abrir un espacio interdimensional, por así decir, que nos va a permitir entender otro tipo de realidades y llegar a otro tipo de realidades. Por lo tanto, es sumamente importante. Y si esto vamos viendo cómo se fue transmitiendo oralmente y cómo esta identidad de Ogún, como ese creador de un camino espiritual que te permite trascender de unos sitios a otros, se fue perfilando como lo que conocemos los pataquíes, donde va mostrando Ogún usando un machete precisamente ¿para qué? Para abrir el camino. De ahí viene esta imagen de Ogún con un machete abriéndose paso entre la maleza. Si te fijas, es algo simbólico, evidentemente. Ogún lo que te está haciendo es mostrar un camino a través del cual tú vas a ser absolutamente capaz de poder trascender e ir a otros sitios, a otras identidades, a otros aspectos espirituales que te vayan a ayudar a ser realmente una mejor versión de ti mismo. Por lo tanto, como te digo, los patakis que podemos encontrar en la literatura de Ifá y también en muchos Seifá de Isese, al fin y al cabo nos está mostrando un aspecto simbólico de Ogún, de la espiritualidad de Ogún. Bueno, por lo tanto, como primer tips, por así decir, como dicen los youtubers, uno de los atributos de Ogún es abrir caminos, ¿vale? La segunda parte, el segundo tips, el que otro atributo fundamental, absolutamente primordial, tiene Ogún. Bueno, Ogún, dentro de la historia de la creación y ya más propiamente dentro de la historia de la creación del ser humano, él fue el encargado de diseñar el esqueleto de todos nosotros, el esqueleto de los seres humanos. De hecho, Ogún también vive dentro de nosotros en esa representación en el esqueleto. Y si te fijas, Ogún diseñó dos tipos de esqueleto. Diseñó un esqueleto llamado Okunrin para el hombre y otro esqueleto llamado Obinrin para la mujer. Okunrin significa, una traducción libre del Yoruba, algo así como hierro oxidado, ¿vale? Y Obinrin significaría el hierro que no ha sido oxidado, que no está maleable, que es más maleable, por así decir. Es decir, Okunrin vendría a ser un esqueleto sólido, fuerte, que está preparado para soportar trabajos más físicos, mientras que Obinrin sería un esqueleto más suave, más flexible, que se puede doblar. ¿Y por qué esto es así? Pues imagínate, si las mujeres tuvierais un esqueleto Okunrin, sería imposible que pudierais dar a luz, porque no podríais literalmente hacer que tuvierais un canal de parto bien preparado para que pueda salir por ahí un niño. Por lo tanto, el esqueleto de la mujer es mucho más flexible para que se dé el milagro de poder dar a luz a un hijo. Fijaros qué bonito y fijaros qué bien pensado está todo y cómo se va interactuando con esta espiritualidad yoruba, cómo nos va diciendo a la perfección, con una milimétrica precisión, cómo los irunmoles van haciendo actos de presencia en cada una de nuestras vidas. Es maravilloso, literalmente. Bueno, continuamos con los atributos de Ogún. Otro de los atributos de Ogún es algo tan fundamental, tan absolutamente fundamental para la historia de la humanidad, como es, como bien sabes, el hierro. Y es que los metales, la aparición de los metales dentro de los seres humanos, en nuestro propio contexto, fue algo fundamental para la propia evolución como especie. Imagínate los primeros asentamientos prehistóricos que empezaron a encontrar utilidad en todos estos nuevos conocimientos que se le iban dando. Cambió por completo la historia de la humanidad para siempre.
Y antes he mencionado el hierro. El hierro es el metal principal, como bien sabes, de Ogun. Pero también es cierto que Ogun va a representar a todos los metales, aunque el hierro es verdad que es el principal. También es interesante que entendamos que hay dos tipos de metales que se barajan en Ifá. Unos metales que van a tener una polaridad masculina, una polaridad activa, y otros metales que van a tener una polaridad femenina, una polaridad más receptiva. Ambos metales, ya sean activos o receptivos, son propiedad, hijos, por así decir, de Ogun. Bueno, y te estarás preguntando, ¿cuáles son esos metales masculinos? Bueno, esto es fácil de reconocer. Son todos aquellos que podemos catalogar como tipos de armas, en cierto modo. Por ejemplo, hachas, espadas, pistolas, rifles, machetes, martillos, cuchillos. También aquellos utensilios que nos van a que los vamos a utilizar para labrar la tierra. Azadones, palas, picos, etcétera, etcétera. Mientras que los femeninos son todos aquellos diseñados y destinados para adornar, para engalonar, para hacer más bello a donde se van a situar esos atributos esos femeninos, ¿no? Esos metales femeninos. Pues, por ejemplo, aros, cadenas, pendientes, pulseras, brazaletes. Es decir, todo aquello diseñado para embellecer a la persona que los vaya a portar, al objeto que los vaya a aportar o a cualquier otra finalidad que se vaya a adornar con este tipo de metales, ¿no? También vamos a entender que todo aquello que tiene una representación directa con este tipo de metales también pertenecen al reino de Ogun. Por ejemplo, los coches, los carros, los aviones, las máquinas, las lavadoras, las estufas, los ordenadores, los celulares, en definitiva, todo lo que es tecnológico, absolutamente todo lo tecnológico pertenece al reino de Ogun, ¿vale? Esto es interesante porque así también podemos encontrar esa energía de Ogun donde lo vamos a encontrar en nuestra cotidianidad diaria. Por otro lado, te estaba mencionando antes de que Ogun era el jefe de su grupo, ¿no? Y había muchos otros irumoles implicados dentro de su grupo que bajaron con él cuando en esa misión que los Dumare les encomendó de hacer este mundo habitable. Pues por ejemplo, Oshoshi y Ya. Estos grupos lo que iban haciendo es que cada uno iba aportando su propia idiosincrasia, sus propios atributos al servicio de la misión que tenían. En este caso estaba comandada por Ogun, ¿no? Bueno, muchos de estos trabajos también los podemos encontrar a día de hoy, que aunque no sean directamente relacionados con Ogun, sino que son de algunos de sus subordinados, también van a pertenecer al reino de Ogun. Por poner un ejemplo, los cazadores pertenecen al reino de Ogun, agricultores, militares, policía, todo lo relativo a la seguridad, guardaespaldas, también todo aquello que tenga que ver con, ¿cómo decirlo? Con todo aquello que represente una gran identidad artística. Es decir, por ejemplo, el arquitecto que no está construyendo como tal, no está manipulando como tal los utensilios, los metales propiamente dicho, pero está diseñando lo que se va a construir. El arquitecto formaría parte de la energía de Ogun. Todo lo relativo con los artistas, porque Ogun nos va a dar una energía muy importante para la creatividad. De hecho, cada vez que por cualquier circunstancia necesites tener una creatividad, si por ejemplo te dedicas al mundo del arte, ya sea en todos sus campos, ya seas pintor, escultor, cantante, músico, sería bueno que fueras propiciando a Ogun
porque Ogún te va a dar un gran apoyo en ese deporte. También todo lo relativo es en ese deporte, perdón, en ese ya estaba pensando en lo siguiente que iba a decir, en ese campo del tema de todo lo relativo al artisteo, por así decir. Te decía antes de los deportes, mira, todos aquellos deportes que tengan que ver con el mundo del deporte del contacto, también va a pertenecer a Ogún, artes marciales, etcétera. Pero también cualquier deporte también traería a formar parte dentro de Ogún. Por ejemplo, también los trabajos físicos, también profesiones como los bomberos, profesiones como los cirujanos, que gracias al bisturí abren el camino para llegar a donde está el problema, solucionarlo. Fíjate lo que te conté al principio, de que Ogún era el que abría el camino para llegar a los sitios. Pues a través del bisturí el cirujano va a penetrar a donde está la problemática, va a sacarla. No es el bisturí el que cura, pero es el bisturí el que te permite llegar a donde está el problema. Es importante todo esto, ¿vale? Por lo tanto, cualquier trabajo también relacionado con el campo de Ogún va a tener éxito si tú vas a ir propiciando a Ogún y tú cuentas con Ogún en tu vida para eso. Pero ya no solamente con cualquier campo de los que te acabo de mencionar, también todo lo relativo al trabajo. Es decir, si tú necesitas encontrar trabajo, tú necesitas prosperar en tu trabajo, tú necesitas que tu trabajo sobresalga, es importante que también cuentes mucho con Ogún. Podemos encontrar algunos de estos textos que algún día tengo pensado, ya te lo comenté en el programa anterior, hacer un monográfico sobre diferentes temas. De hecho, estoy apuntándolos para después ir mencionándolos, que vamos a analizar diferentes pataquís, diferentes seifá, que tengan que ver con los orisas Irunmole de los que estamos hablando. Y por ejemplo, me estoy aquí dejando anotado para después mencionarte un camino muy interesante en Ika Juani, que es muy interesante todo esto. Ika Laka se llama en este camino. Bueno, también se me está viniendo mucho, por ejemplo, en Ubesá, es un Odu que también vamos a encontrar infinidad de historias relacionadas con Ogún, hasta tal punto que, por ejemplo, Ogún se inició a Ifá en este Odu es donde nos mencionan donde Ogún se inició a Ifá. Y es interesante este tema porque muchas veces vemos distinciones entre que, sobre todo, lo podemos ver. Esto no se va a ver en Tierra Isese, esto se ve más en todo relativo a lo que podemos encontrar ya en la parte de la América, de que se suele dividir, no todo el mundo, pero hay mucha gente que divide las creencias como en tres ramas, por así decir. Por un lado hay quien los divide en tres ramas y otros en dos. Los que dividen en tres ramas te dicen Palomonte, Ocha e Ifá, como si fueran tres caminos, ¿no? Como bien sabemos, el Palomonte en Palo Mayombe no tiene nada que ver con Orisha ni con Ifá, pertenece a los reinos bantúes de República Democrática del Congo, Zaire, etcétera, y los Bakongo. Entonces, por cierto, te hago spoiler, vamos a tener un tema muy interesante, que ya vas a alucinar si te gusta el tema del Palo Mayombe. Vamos a tener un invitado que es una auténtica delicia, es una eminencia en este tema y estoy seguro que vas a disfrutar mucho. Será dentro de un mes aproximadamente que aparecerá ese programa. Muy interesante, ya te hago este pequeño spoiler. Pero, como te digo, hay gente que lo divide de esa perspectiva, como que dicen que el muerto parió al santo y culo vi Ocha, entonces como que van separando el palo, después Ocha y después Ifá. Y hay gente que nada más que lo hace en dos, en Ocha e Ifá. Pero quiero decirte realmente que esto es un error. No hay tres tierras y no hay dos tierras. Es decir, si eres de la vertiente, yo por ejemplo en mi casa religiosa en Cuba, siempre se suele hacer pues, lo típico antes de hacerte tus consagraciones, pues tus misas espirituales, etcétera. Y es algo muy normal y algo que yo encima, me parece fantástico, me parece maravilloso y es una cosa que es muy bonita y yo tengo unos recuerdos maravillosos y de hecho lo recomiendo. En Tierra Isese esto no se hace así, pero quiero que se quede claro que no hay tres tierras ni dos tierras. Quien practica Palo Mayombe, practica Palo Mayombe y ya está, y no tiene nada que ver ni con Ocha ni con Ifá. Y ahora, quien practica Ocha, quien practica Orisha o quien practica Ifá,
todo está bajo el mismo prisma. La religión no es ocha, no es regla de ocha, la religión no es otra cosa que Ifá. Ifá ya está. ¿Por qué? Porque la religión de los orichas, todos los orichas practicaban Ifá, todos los orichas. De hecho, todos los orichas hicieron Ifá menos Osain. Esto lo encontramos en Isese, lo vamos a encontrar en Nigeria, historia de todo esto que te estoy mencionando. Por lo tanto, es importante que entendamos que cada vez que vemos un orisa que estaba practicando su religión, lo que estaba practicando era Ifá. Lo que pasa es que lo practicaba a lo mejor desde otra vertiente. Pero todos están bajo el tejado, por así decir, de Ifá. Después, dentro de Ifá, vamos a encontrar diferentes sacerdocios. O sea, dentro de este contexto ya vamos a encontrar diferentes sacerdocios. Pues quien se dedica exclusivamente al sacerdocio de un orisa en particular. Quien se dedica exclusivamente a un sacerdocio de Ifá. Los que nos dedicamos al sacerdocio de Orúmina, ¿no? Y esto quiero que se quede claro. Bueno, pues todo esto para explicarte que Nopesá fue donde Ogún hizo Ifá, precisamente. Dicho esto, vamos a hablar ahora de plantas, de árboles que sean relativos a Ogún. Cosas muy interesantes que vamos a encontrar. La energía de Ogún en estas plantas, en la espiritualidad de Ogún la vamos a encontrar, por ejemplo, en Akoko, en el Atorí, en el Peregún, por supuesto. También hay una planta, el oguro, donde se saca el oguro, el vino de rafia, una palma. Pues aquí también vamos a encontrar precisamente a esta espiritualidad de Ogún, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de iconos relativos a Ogún. Por ejemplo, si practica una tradición más afrocubana, pues va a ver que tu Ogún va a vivir en un calderito, en un caldero, con su herramienta de Ogún, con su otá, con su piedra de Ogún, y va a vivir también con su otá de Ochosi y la herramienta de Ochosi. Eso es lo típico en Ogún, ya sea como lo hemos recibido todos cuando recibimos nuestros guerreros y demás, ¿no? También lo vamos a encontrar, por ejemplo, yo lo he visto en Tierra Yoruba en dos formas diferentes. Por ejemplo, en lo que es el icono en una piedra, en un yangui muchas veces, todo esto con mucho hierro, y también en un tronco de peregún con clavos clavados dentro, y todo esto rodeado de mucho hierro también. Es muy típico también en Isese, en Tierra Yoruba, ver que el santuario de Ogún está normalmente como en una pequeña cerca de hierro, y siempre va a encontrar Ogún afuera de la casa, siempre. Normalmente frente a la puerta de la casa, es decir, ya en la calle, pero en la parte delantera de la casa. Es decir, que lo primero que se encuentra la persona que visita esa casa, se va a encontrar normalmente el santuario de Echu y el santuario de Ogún, lo primero que va a encontrar. Y normalmente en lo que vamos a encontrar en la tradición afrocubana, pues vamos a encontrar nuestro Ogún, nuestro calderito, junto a Echu el Eguá, detrás de la puerta. Es lo normal. Comida que se suelen atribuir normalmente a Ogún. Bueno, en general son animales masculinos los que se les suelen dar en el caso de darle algún tipo de animal de este tipo. En Tierra Isese, pues obvio orubo, después el vino de rafia, el oguro que se llama, el ikbin, la babosa, la tortuga de tierra. Vamos a encontrar pues todo tipo de como te decía antes, de animales machos. Hay una cosa que le encanta, que es un tipo de ñame que se quema casi por completo por fuera, pero por dentro se queda así tipo rostizado, una cosa así bien sabrosa, bien jugosa, y eso pues se le quita la cáscara y se le pone todo lo de dentro. La verdad que es una ofrenda bastante buena. Maíz tostado, al igual que el ñame, el epó, el otí, en fin, como bien sabes, todo esto. ¿Qué tabúes podemos encontrar en Ogún? Bueno, pues todo lo que sea femenino, el puercoespín lo vamos a encontrar también en Tierra Isese como un gran tabú, el addi, es decir, el aceite de palma negro, y también, al igual que sucede con Echu, el tema de silbar, de chiflar frente a Ogún, porque es como que ponerlo
bravo, ¿no? Como saltar, como ir a la guerra, por así decir. Es importantísimo que cuando se vaya a atender a Ogún, muy importante, se esté de pie, nunca de rodillas, muy importante. Es un recordatorio del poder y de la fuerza que tiene esta entidad, este Irunmole, porque tiene mucha energía y una energía muy fuerte. Y lo ideal para alimentar a Ogún es 2 horarios, por así decir, o muy, pero que muy temprano en la mañana, o ya después de que haya atardecido, ya entre la noche, es decir, o bien temprano por la mañana o ya al anochecer, ya en noche cerrada si lo deseas, ¿vale? Como bien sabes, la creencia de Ogún es que Ogún trabaja de sol a sol. Entonces, normalmente, esto sobre todo lo suelen llevar muy a rajatabla en tierra yoruba, y es que si tú lo atiendes ya cuando ya ha salido el sol, lleva bastante tiempo, es como que no va a encontrarte esa energía de Ogún bien fuerte. No vas a poder trabajar bien con Ogún porque es como que no está ahí, como que se ha ido a trabajar, ¿no? Pero si tú lo atiendes bien temprano en la mañana o ya cuando ha caído el sol, digamos que ha vuelto de trabajar, entonces ya sí puedes invocar esa energía, ya sí puedes invocar esa presencia y va a poder trabajar con la energía de Ogún. Espiritualidad yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Bueno, no quiero hacer programa demasiado largo. Espero que haya quedado un poquito claro el concepto de Ogún. Cuando hablemos sobre diferentes patakis, sobre diferentes Ifá, vamos a ir conociendo aún más historias sobre los diferentes orishas e irunmoles que vamos a ir mencionando en este programa. Y estoy convencido de que te van a apasionar, de que te van a ayudar a entender mucho más a todas las entidades con las que trabajamos a diario, y va a ser mucho más fácil entenderlo, y también vamos a quitarnos muchos miedos, vamos a quitarnos mucho oscurantismo, vamos a quitarnos muchas cosas que en realidad no son, porque cuando empezamos a conocer bien las entidades, empezamos a trabajar con ellas, empezamos a entender lo que estamos haciendo, empezamos a tener una relación directa con la energía, pues automáticamente todo cambia, absolutamente todo cambia. Así que nada, espero que te haya servido y nada, lo dicho. Si te gusta el programa, porfa, apóyanos con un like, comparte, ayúdanos a crecer para seguir compartiendo todo este conocimiento. Te dejamos nuestras redes sociales en Instagram, espiritualidad.yoruba.oficial, y después tanto en Facebook como en iVoox como en YouTube, Espiritualidad Yoruba. Así que nada, un saludo de este que te habla, Paco, a vos y Fasaquín, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!